Estimados y estimadas tutorados y tutoradas, el día de hoy, en el siguiente video tutorial, hablaremos de la química orgánica. Esta es la parte de la química que estudia las propiedades químicas y físicas de los compuestos cuyas moléculas están constituidas por carbono e hidrógeno y sus derivados, pudiendo incluir en ellas otras moléculas u elementos. Dentro de este video tutorial, ustedes podrán reconocer al carbono como elemento central de la química orgánica, describir su comportamiento en distintas situaciones, además de nombrar los alcanos, hidrocarburos básicos, utilizando la nomenclatura IUPAC, reconociendo cuando funcionan como cadena principal o como radicales. En el video seguiremos la estructura de introducción hacia los contenidos de la orgánica, alcanos y su nomenclatura, además de la ejemplificación y ejercicios a través de una guía adjunta en este video. Bien, la química orgánica, como ustedes deben saber, es la química del carbono. Para empezar, debemos saber algo más de este elemento. Es un elemento químico de número atómico 6 y masa atómica 12,01 que se simboliza con la letra C mayúscula. Es un no metal sólido, que es el componente fundamental de los compuestos orgánicos y tiene la propiedad de enlazarse con otros átomos de carbono y otras sustancias para formar un número casi infinito de compuestos. Tenemos que el carbono, como átomo neutro, en la nomenclatura I, posee la estructura electrónica siguiente a través de la estructura de Lewis: 1s2, 2s2, 2p, y desglosando el orbital p, px1, pi1 y pz2. Si seguimos lo anterior, tenemos el compuesto meteno o metileno, ¿ya? Pero en estado excitado, la estructura del carbono cambia. Y si comparamos con la anterior, tenemos que esta vez uno de los electrones del orbital s pasa al orbital pz, quedando todos los orbitales del nivel 2 de energía ocupados, viéndose de la siguiente manera, con los orbitales atómicos del nivel cuántico 2 ocupados y especialmente en la orbital s, pi, px y pz, con electrones. Dentro de esta química del carbono podemos tener distintas hibridaciones, ¿ok? Estas hibridaciones tienen que ver con que podemos encontrar el carbono en distintas formas según su estructura electrónica. Cuando tenemos la hibridación sp3, vamos a tener 4 regiones de densidad electrónica alrededor del carbono. ¿Ya? Un carbono unido a 4 átomos siempre va a tener una hibridación sp3 y una estructura tetraédrica. Aquí podemos encontrar a los alcanos, a los haluros de alquilo, a los alcoholes, los éteres, aminas, entre algunos otros, y todos estos compuestos van a tener estabilidad suficiente como para ser almacenados sin problemas especiales. Por otro lado, tenemos la hibridación sp2. Esta hibridación va a tener 3 regiones de densidad electrónica alrededor del átomo de carbono y una geometría trigonal plana. Estos compuestos son estables como olefinas, hidrocarburos aromáticos, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, entre otros. Por último, vamos a tener la hibridación sp, que es cuando hay 2 regiones de densidad electrónica alrededor del carbono. Aquí se va a mantener un triple enlace con uno de ellos y siempre tendrá una hibridación sp y una estructura lineal con un ángulo de 180 grados. Entonces ahí tenemos la estructura tetraédrica, la trigonal plana con este ángulo de 120 entre los dos hidrógenos y la lineal, por último, en la hibridación sp.
Además debemos recordar que la disposición espacial de los enlaces del carbono, aunque los representamos en plano, se encuentran orientados dentro del espacio. Y esto también es lo que representan sus estructuras geométricas. Ya en la hibridación tetraédrica tenemos 4 enlaces simples, en la trigonal 1 doble y 2 simples, y en la diagonal o plana 2 dobles y 1 simple y 1 triple. ¿Ok? Puede ser esas dos opciones, ¿ok? O 2 dobles o 1 simple y 1 triple. Además hay que considerar la electronegatividad del carbono en función de su hibridación, para lo que les recomiendo volver a estudiar esa materia, ya que esto les va a ayudar a comprender mejor lo anterior. Tenemos que tener en cuenta que la fortaleza entre los enlaces de carbono es muy elevada. Por ejemplo, en el diamante la red es tetraédrica, o sea, una hibridación sp3, y en el grafito, que es la forma más débil que tiene el carbono, hay una hibridación sp2. ¿Ok? En este dibujo tenemos de manera general cómo se van a organizar estos hidrocarburos. Pueden ser alifáticos, de cadena abierta, saturados, que son los que vamos a ahondar hoy día, los alcanos. También pueden ser alifáticos de cadena abierta no saturados, como lo son los alquenos y los alquilos o alquinos. Los alifáticos saturados, como los cicloalcanos, y los cíclicos no saturados, como los cicloalquenos y cicloalquinos. También vamos a tener los aromáticos, que son más complejos, monocíclicos, bicíclicos y policíclicos, terminando con el gran benceno. Entonces, ¿cómo nombramos un alcano? Primero tenemos que tener considerado que la cadena más larga es la cadena principal. A su vez, si hay varias cadenas largas de la misma longitud, la principal es la que tenga más sustituyentes. Luego hay que numerarla de un extremo a otro, de manera que los sustituyentes queden con los números localizadores más pequeños, ¿ok? O sea, en el que antes se ubique el sustituyente. Y si comparamos una serie de localizadores van a ser los carbonos numerados, ¿cierto? Con otra, la más baja es la correcta. Y si una serie más baja es la que contiene el número más bajo en el primer punto de diferencia, quiere decir lo mismo, en el que encontremos primero el sustituyente. Además, los sustituyentes van a tomar el nombre del alcano correspondiente. Vamos a ver, pueden retroceder a la tabla que está al principio de la explicación de la nomenclatura, sustituyendo la terminación ano por hilo. ¿Ya? Hay nombres de prefijos que solamente hay que aprenderse por memoria, ya que no siguen esta regla, como lo son el iso, el sec, el tert, el neo y el ciclo, que tienen que ver con la posición del número de carbono en el que se ubican estos sustituyentes. Si hay dos o más sustituyentes sencillos iguales, se va a utilizar los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Y si bien cada grupo recibe su propio número de carbono, como son el mismo sustituyente, se puede utilizar esta regla para acortar un poco el nombre. Cuando existan dos o más sustituyentes en posiciones equivalentes, se le asigna el número menor al que se cite por orden alfabético en primer lugar, salvo que la numeración de la cadena ya haya sido decidida por otra regla de orden superior. Por ejemplo, si tenemos el butilo o el butano y el metano, el butano iría primero solamente porque la B va antes que la M, aunque estén en el mismo carbono. Y a los sustituyentes complejos se les nombra como derivados de la cadena carbonada más larga.
La descripción del sustituyente se va a distinguir en la que corresponde a la cadena principal, encerrándola entre paréntesis, si estamos haciéndolo en el computador, por ejemplo, o puede ser a través de un lazo si lo estamos haciendo a mano. Los sustituyentes se van a nombrar por orden alfabético. Los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, sec y tert no se cuentan a la hora de establecer el orden alfabético, sino que se ve el nombre del sustituyente que se esté usando, pero los iso, neo, ciclo sí se consideran. Si hay varios sustituyentes complejos unidos a la cadena principal, se van a nombrar poniendo entre los números localizadores, o sea, el número de carbono, y el paréntesis de los prefijos bis, tris, tetraquis, etc. Otras consideraciones. Tenemos la siguiente. Al perder un hidrógeno, un alcano se va a transformar en un alquilo y se va a nombrar sustituyendo el nombre del alcano correspondiente del sufijo ano al sufijo ilo. Y para nombrar el compuesto se van a colocar los nombres de los sustituyentes por orden alfabéticos precedidos del número de carbono al que están unidos y de un guión. Y a continuación se llama el nombre de la cadena principal. Algunas consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, que en el caso de los cicloalcanos se antepone el prefijo ciclo al nombre del alcano, al igual del alcano de igual número de átomos de carbono. En el caso de que estos cicloalcanos sean monosustituidos, si el sustituyente tiene más carbonos, este sustituyente va a pasar a ser la cadena principal, porque recordemos la primera regla, que siempre la cadena principal es la que sea la más larga o más átomos de carbono tenga. Si el sustituyente tiene igual o menor número de átomos de carbono, entonces la cadena principal va a ser el cicloalcano y no es necesario enumerar la posición, obviamente, porque va a ser principal. Y en el caso de que los cicloalcanos tengan muchos sustituyentes, se van a ordenar de manera alfabética estos sustituyentes e indicar la posición relativa con un número, asignándole los localizadores más bajos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Como un ciclo, nosotros aleatoriamente vamos a ordenar los números porque no hay orden de importancia en esos carbonos. Tenemos que intentar asignarle el número más bajo posible a estos sustituyentes. Ahora, me gustaría recalcar la importancia que tienen la química orgánica dentro de la vida cotidiana y nuestra profesión, ya que son el componente principal de la industria petroquímica y dentro de nuestra profesión lo vemos muy de cerca en la industria farmacéutica y prácticamente todos los elementos que utilizamos dentro de la práctica clínica, ya que están hechos de compuestos orgánicos. Además, es muy importante que entiendan este contenido y los que vamos a seguir viendo, ya que son elementos fundamentales para comprender luego la bioquímica, algo con lo que vamos a trabajar en cursos superiores. Luego de finalizado este video tutorial, me gustaría dejarle planteada la guía que pueden encontrar en la descripción de este video, en la que pueden ejercitar, ver ejemplos y desarrollar más los contenidos vistos en este video tutorial.